Y pues el día de ayer estuvimos revisando algunas cuestiones respecto a lo que sería la variación de funciones con algunos teoremitas. Entonces, este tema lo comenzamos a ver con algunos teoremas diferenciales. En particular, lo que sería el teorema de Weierstrass, el teorema de Bolzano, el teorema de Rolle, que nos indicaba que la derivada en un punto determinado de un intervalo pues sería igual a cero, y eso geométricamente pues lo veíamos como la pendiente de la recta tangente igual a cero, y entonces pues es una recta horizontal. Y también habíamos visto el teorema del valor medio del cálculo diferencial. Además comenzamos a ver el crecimiento y decrecimiento de funciones con un solo ejemplo. Bien, en este último tema, que fue subtema, mejor dicho, que fue en lo que nos quedamos, habíamos comentado, si tengo una función f de x, tal que su derivada es menor a cero, eso quería decir que en los intervalos donde la derivada se comporte de esa manera, pues la función f decrece. La razón de que sucediese eso es que la recta tangente nos va rectificando la curva. Si por ejemplo tenemos la curva que nos representa la gráfica de una función de esta forma y tenemos la recta tangente por aquí, entonces esta recta tangente que tiene pendiente negativa y por lo tanto la derivada de la función en ese punto de tangencia pues va a ser negativa, nos va a ir guiando precisamente a la función, ¿no? Esta partecita que viene bajando, si lo tomamos en consideración respecto al eje Y, pues viene bajando esta parte. Y pues ese tipo de rectas, las que tienen pendiente negativa, son las que van a ir guiando en cada uno de esos puntos a la función. También hay que considerar el otro caso. El caso en el que la derivada sea mayor a cero. Y entonces la recta tangente iría guiando a la función de esta forma. La recta tangente puede ir por aquí. Y entonces para la función, en esta partecita que tendríamos aquí, pues tiene la característica de que va subiendo conforme va avanzando x, la función va creciendo en y. Y pues de ahí precisamente viene que cuando la derivada es mayor a cero, la función crece, y cuando es menor a cero, pues la función decrece. Bien, así es como habíamos establecido. Vimos un ejemplo con polinomios, una función polinómica, y el día de hoy vamos a ver otra función para ver en qué intervalos crece y decrece. Y a partir de ahí, pues vamos a observar el cambio precisamente en ese crecimiento y decrecimiento, el punto donde pasa de crecer a decrecer y viceversa, que es parte de lo que sería la definición
de lo que son los máximos y mínimos. La definición de máximos y mínimos pues tiene que ver en los lugares donde la función crece y decrece. A ver, hasta el momento con este resumen, ¿tienen algún comentario respecto de lo que vimos la sesión anterior o el resumen que acabamos de dar? Vale, pues entonces vamos a ver un ejemplo más de función que crece y decrece, para saber qué intervalos tiene. Y la función que vamos a utilizar es esta. Pues bien, vamos a trabajar con esta función, p de x igual a 3x logaritmo de x. Vamos a ver en qué intervalos esta función crece y decrece, para que a partir de ahí, en la gráfica de GeoGebra, pues describamos físicamente, geométricamente, de qué se trata qué relación hay entre el crecimiento, el decrecimiento y los máximos y mínimos. Bueno, entonces, para ver si esta función crece y decrece, tenemos que obtener su derivada. Con la derivada, lo que vamos a considerar entonces es en qué momentos se vuelve positiva, en qué momentos se vuelve negativa. Bien, pues a ver, consideremos entonces lo siguiente. Si derivamos la función, pues la función es el producto de dos funciones, la función 3x y la función logaritmo natural de x. Entonces recordemos que la regla del producto nos dice la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Y entonces podemos calcular las derivadas. Esto nos quedaría como 3x, la derivada del logaritmo natural de x, pues es 1. Exacto, es 1 sobre x. Más la derivada de 3x, pues es 3. Exacto. Bien, a ver, voy a simplificar un poquito. Entonces, la derivada nos quedaría 3 más 3 logaritmo natural de x. Bien, pues ahí es entonces donde tenemos a esta función. P' de x es igual a 3 más 3 logaritmo natural de x. Lo que vamos a hacer ya que tenemos la derivada es evaluar estos dos criterios. Alguno de los dos, porque cuando evaluemos uno, forzosamente en el otro tendría que estar el complemento. Por ejemplo, si evaluamos que la función decrece, en el intervalo del dominio que nos haga falta, del dominio de la función original, entonces ahí tendríamos que la función decrecería. Aquí es importante que hay que conocer el dominio de la función para que podamos establecer cuáles son las condiciones en las cuales la función crece y la función decrece. Entonces, antes de que veamos la parte del dominio, primero vamos a resolver aquí la desigualdad. Y pues vamos a tenerla de esta forma. Necesitamos los valores para los cuales 3 más 3 logaritmo natural de x sea, por ejemplo, voy a investigar los intervalos donde la función decrece. Entonces, en este caso, 3 más 3 logaritmo natural de x, que es la derivada de la función original, tendría que ser menor a 0. Bien, pues entonces vamos a despejar x. Resto a ambos lados 3.
Divido ambos lados entre 3 y pues tomamos la exponencial a ambos lados. Y pues entonces tenemos que x desde e a la menos 1 hacia atrás, la función va a decrecer. Justo aquí en este intervalo es donde la derivada es negativa. Para esos valores de x anteriores a e a la menos 1, la derivada es negativa. Y en consecuencia, la función va decreciendo. Entonces, es la única condición que tenemos. Ahora, vamos entonces a evaluar el dominio de la función para saber en qué lugares decrece la función y en qué lugares crece. Recordemos que la función es esta, la original, p de x igual a 3x logaritmo natural de x. Entonces nuestra función original es 3x logaritmo natural de x. Bien, ¿quién es el dominio de esta función p? Menos el 0 y los negativos porque no tenemos logaritmos de números negativos. Solamente tenemos de números positivos. Entonces, el dominio de esta función, debido a la condición que nos establece el logaritmo natural de x, es x pertenece a los reales positivos. O en otras palabras, x tendría que ser mayor a 0. No incluye al 0 porque tampoco existe el logaritmo natural de 0. El logaritmo de bajo cualquier base de 0 no existe. Entonces, debido a esa condición del logaritmo natural de x, x tiene que ser mayor a 0. Y pues podemos pintar una recta numérica. Voy a poner aquí el 0. La función está definida en todo este intervalo, desde 0 hasta infinito, recordando que aquí no incluye al 0, entonces dejo aquí el círculo hueco. Entonces, a partir de 0, 1 después de 0, un número después de 0 en adelante, ese es el dominio de la función. Bien, e a la menos 1, ¿qué tipo de número es? ¿Es positivo o es negativo o qué? Es un número positivo, de hecho es una fracción. Vamos a decir que, por ejemplo, por aquí está el número 1. Y si nosotros calculamos el valor de 1 sobre e, pues es aproximadamente 0.37, 0.36 más o menos. Digamos que estaría como por aquí. Este vendría siendo 1 sobre e. Eso quiere decir que como x menor a e a la menos 1, que es lo mismo que 1 sobre e, la función decrece, en el resto del intervalo la función crecería. Entonces, justamente aquí, en este intervalo, la función decrece. Y en el resto del dominio, que vendría siendo toda esta parte, la función crecería. Bien, eso quiere decir que en forma más o menos esbozada, no es la forma exacta, la función debería ser esto. Si la función decrece, viene por aquí, llega al punto E, y justo en este, 1 sobre E, justo en este punto,
es donde hace todo lo contrario. Ahí es el cambio en 1 sobre e, es el cambio de la función entre decrecer y crecer. Si evaluamos la función original, entonces este punto, que sería 1 sobre e, al evaluarlo en esta función, lo voy a poner así como e a la menos 1. Por propiedades de logaritmos, pues este menos 1 se convierte en este signo negativo. Sale como el exponente sale como coeficiente. Y el logaritmo de e, pues es 1. Y entonces por eso me queda menos 3e a la menos 1. Ese punto que tendríamos, geométricamente, el punto lo expresaríamos así, como si fuese el punto Q de coordenadas e a la menos 1 menos 3e a la menos 1, debe ser justamente este. Ese que tenemos ahí, en el esbozo. Y si nosotros encerramos el entorno, recordemos que aquí podemos hablar de un entorno que vendría siendo como un radio, cuyo centro se encuentra en... El radio de una circunferencia cuyo centro se encuentra en el punto de estudio. Entonces, podemos encerrar en un entorno esa fracción ese fragmento de la gráfica de la función, y resulta que aquí este lugar vendría siendo el más bajo de todo el intervalo que estamos aquí analizando, encerrado aquí en este entorno. Como es el término que se encuentra más bajo, es lo que le vamos a llamar geométricamente como un mínimo. Nos damos cuenta que ese mínimo es el punto de cambio de la función entre el intervalo de decrecimiento y el intervalo de crecimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos un punto que se encuentra más abajo de sus vecinos, es lo que le llamamos el mínimo. En este caso, los vecinos pues serían todos los puntos que se encuentran por acá, este y este. Y este es un punto en el cual podemos tomar en cuenta la limitante, la frontera entre lo que sería el intervalo de decrecimiento y el intervalo de crecimiento. Entonces es la frontera entre que la función decrece y la función crece nuevamente. Lo que vamos a hacer a continuación es dibujar la función, y para que lo puedan ver de una mejor forma voy a poner indicaciones rectas y puntos, y pues lo voy a poner un poquito grueso para que se alcance a distinguir mejor. Entonces la función que estamos manejando es esta. P de x es igual a 3x por logaritmo natural de x. Bien, esa es la función. La voy a hacer un poquito más gruesa. Bueno, entonces, el lugar que nos dio de frontera entre los intervalos, pues es el valor de x igual a e a la menos 1, que vendría siendo esta recta vertical.
La voy a poner punteada. Y entonces ustedes pueden observar precisamente desde un elemento antes de 0, que sería el dominio, hasta e a la menos 1, 1 sobre e, que es la frontera entre el intervalo de crecimiento y decrecimiento, pues precisamente se encuentra aquí el punto más bajo que les comentaba. Si tomamos en cuenta los puntos vecinos, pues resulta que este que está aquí abajo, que lo voy a señalar con el punto Q, lo voy a hacer un poquito más grande. Y primero le voy a cambiar el color. Le voy a poner rojo. Ahí pueden notar el punto Q. Bueno, vean que este punto Q es precisamente el más bajo. Pues es prácticamente en toda la función. Aunque en realidad lo tendríamos en el entorno que me definirían estos puntos vecinos, ¿no? Desde aquí, desde esta parte de X hasta acá. Entonces vendría siendo toda esta parte. Bien, pues entonces podemos observar cómo es que la función aquí cambia de dirección. Primero va hacia abajo, llega al punto Q y cambia de dirección en esta ocasión hacia arriba. Es donde decimos que la función cambia del decrecimiento al crecimiento. Y eso es lo que conoceríamos como un mínimo. Entonces, aquí podemos establecer cuestiones importantes. A ver, primero vamos a definir lo que son los puntos extremos. Ahora, en general le llaman críticos. Yo prefiero llamarle puntos extremos o bien puntos estables. Bueno, les llamamos puntos extremos ¿por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, una función como esta, pues decimos que el punto que se encuentra por aquí es el máximo. Geométricamente nos diría un máximo, es decir, el punto que se encuentra por encima de todos sus vecinos. Pues es un extremo, el más alto es un extremo. El punto que se encontraría por acá lo conocemos como el mínimo. Es el que se encuentra más abajo de sus vecinos y pues es un extremo, es el más bajo. Uno es el más alto, otro es el más bajo y por lo tanto por eso les llamamos puntos extremos. Ahora, ¿por qué le llamamos puntos estables? Bueno, sabemos por ejemplo de aquí, en esta parte de la función, lo voy a poner con otro color, de este color. En esta parte de la función crece. Esa función en ese intervalo crece. Entonces tendríamos que la derivada de la función sería mayor a 0. Inmediatamente después del máximo, en el siguiente intervalo, la derivada de la función es menor a 0. Entonces tendríamos el intervalo de esta forma. Justamente en este punto es donde tendría el punto extremo. Aquí no importa si es máximo o es mínimo. Entonces vamos a suponer que pues es un máximo como tal. En esta parte de la función, en ese intervalo, la primera derivada es mayor a 0. Eso quiere decir que en esta parte del intervalo hay un crecimiento. Por el otro lado,
la derivada de la función tendría que ser menor a 0. Y entonces eso quiere decir que hay decrecimiento. Bien. A ver, cuando ustedes van recorriendo la recta de los números reales, van por los negativos y de repente llegan a los positivos, ¿por qué número tienen que pasar? Por 0. Eso quiere decir que aquí en el punto extremo, la derivada es igual a 0. Si yo tengo que voy en una función que va creciendo, quiere decir que mi derivada es positiva. Y de repente llego a un intervalo, paso a un intervalo donde la derivada es negativa, pues eso quiere decir que en algún momento pasé por el 0. Y ese momento es precisamente el punto extremo, el lugar donde cambia la función de crecer a decrecer, o viceversa, ¿no? Entonces, en el punto extremo, la derivada siempre va a ser igual a 0. Y entonces aquí les pregunto, ¿están de acuerdo que la derivada nos indica cambio, no? Siempre nos indica un cambio la derivada. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ¿qué sucede cuando la derivada es igual a 0? ¿Cuál sería el cambio en ese lugar? Exacto, no hay cambio. Vemos un cambio cuando la derivada toma un valor positivo o toma un valor negativo en alguno de los puntos del intervalo. Ahí es donde vemos un cambio instantáneo. Pero cuando la derivada es igual a 0, pues resulta que no hay un lugar donde, bueno, más bien dicho, que en ese mismo lugar no hay algún cambio. Cuando no hay cambio, decimos que las cosas son estables, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre decir, pues imagínense, por ejemplo, el Bitcoin. Sabemos que el Bitcoin tiene tendencia a subir mucho o a bajar mucho, pero cuando se mantiene en un rango, pues decimos prácticamente no hay cambio, se mantiene como estable, ¿no? El precio del Bitcoin. Pues sucede lo mismo aquí con la derivada. Cuando la derivada es muy positiva, o bueno, es positiva, vamos a llamarla nada más así, es positiva, pues quiere decir que va creciendo, hay un cambio hacia arriba. Cuando la derivada es negativa, pues eso quiere decir que hay un cambio hacia abajo, pero cuando la derivada es 0, pues quiere decir que estamos en un punto estable, porque no hay cambio. Por eso es que también se les conoce como puntos estables, no solamente puntos extremos, sino que también le llamamos puntos estables. Y eso aplica para los máximos y para los mínimos. Hagan de cuenta, en el máximo, cuando ustedes están subiendo una montaña, llegan a la cima y tienen necesidad de seguir subiendo, no, están en un punto estable de la montaña, no están en una ladera, porque no están ni subiendo ni bajando, están en la cima y están estables. Ahora, piensen en un tazón y ustedes arrojen, no sé, por ejemplo, una cereza sobre ese tazón. ¿Están de acuerdo que la cereza, conforme va resbalando por la pared del tazón, va cayendo? Y cuando llega al fondo del tazón, pues ya no se mueve, se queda estable, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que les llamamos también puntos estables, al máximo y al mínimo, o puntos extremos. Entonces, prefiero manejar esta terminología en lugar de puntos críticos, porque los puntos críticos también incluirían lo que serían los puntos de inflexión, que pues estaremos revisando yo creo que el día de mañana, o si no, al final de la sesión del día de hoy. Bueno, entonces, este tipo de cuestiones nos ayudan a concluir lo siguiente, lo que vendría siendo las definiciones formales de máximo y mínimo. Entonces, vamos a decir, máximo
Y tomemos en consideración, por ejemplo, un punto x0 que pertenece a un entorno determinado. Recordemos que pues, la definición de entorno es x menos x0 es menor a un radio r. Con x un número real. Entonces, lo que estoy dibujando ahí es lo siguiente. O bueno, lo que estoy escribiendo ahí es lo siguiente. Este vendría siendo mi x0. Y el entorno que estaríamos estableciendo pues vendría siendo este. Todos los vecinos de x0 en un radio determinado. Que esto vendría siendo x0 menos r y x0 más r. Bien, así es como estableceríamos el entorno en un valor x0 en el cual es estable la función y le vamos a llamar máximo. Le vamos a llamar máximo porque f de x0 es mayor que cualquier f de x que se encuentre en el entorno que acabamos de establecer. Entonces, si consideramos que alrededor de x0 todos los valores de la función son menores a f de x0, eso es lo que le vamos a llamar máximo. Como estamos acotando el intervalo del dominio donde estamos estudiando este valor, pues lo conocemos como un máximo relativo. Aunque en general pues nada más hablamos de máximos, hay que establecer que específicamente esto es un máximo relativo porque estamos acotando la función, ¿sí? Entonces, en todos estos puntitos, tanto antes como después de x0, se cumple esta característica, que f de x es menor que f de x0. Así es como establecemos entonces el máximo. Ahora, geométricamente, ¿cómo lo vemos? Pues como lo acabamos de comentar hace un momento. Si tenemos la función así, resulta que aquí tendríamos el máximo y podríamos definir el entorno aquí. Este sería nuestro entorno, alrededor del valor de x0 donde se encuentra el máximo. Y entonces podemos observar que de este lado a la izquierda hay crecimiento y a la derecha pues hay decrecimiento. Entonces, geométricamente lo vemos de esta forma. Tenemos un punto que es máximo. A la izquierda, la función crece. Y a la derecha, la función decrece. Pero aquí, siempre y cuando la función esté definida a ambos lados, porque pues, si no está definida a ambos lados, pues sí vamos a tener como tal un máximo o un mínimo, ahora que lo definamos, pero pues se cumpliría nada más la mitad de esta visión geométrica, ¿sí? Cuando ustedes tienen un máximo, eso quiere decir que a la izquierda la función siempre va a crecer para llegar al máximo y a la derecha pues la función siempre va a decrecer para bajar de ese máximo. Sucede lo mismo que cuando ustedes suben una colina o una montaña, ¿no? Suben por un lado y para descender pues pueden descender por el otro lado. Y así es como sucede también de manera geométrica. Creo que geométricamente es más intuitiva, ¿no?
A ver, pues tomemos entonces lo que es el mínimo. En este caso voy a tener otra vez x0, que pertenece a el entorno en x0. Y entonces, pues geométricamente lo tendríamos de esta forma. Aquí tengo a otra vez el entorno x0. Para acá x0 más r y para acá x0 menos r. Bueno, entonces, a ver, nada más déjenme ver cómo lo escribí aquí arriba para que sea exactamente igual. Ah, bien. Entonces, aquí tenemos que si f de x0 es menor que f de x, es lo que vamos a llamar un mínimo relativo. Entonces, recordemos que esta x pues debe estar dentro del entorno. Y entonces, pues aquí vamos a considerar el caso contrario a lo que vendría siendo el máximo. Geométricamente, esto lo vemos de la siguiente manera. Si tenemos la función que viene de esta manera, el mínimo sería aquí, definiendo completamente todo nuestro entorno, que vendrían siendo todos los puntos vecinos a este vendría siendo el mínimo. Bien, entonces con esto pues podemos establecer que toda función que tiene un mínimo pues va a presentar decrecimiento a la izquierda y crecimiento a la derecha. Entonces, de este lado, la función decrece y de este otro, la función crece. Y entonces podemos establecer si tenemos un mínimo, eso quiere decir que a la izquierda hay decrecimiento y a la derecha hay crecimiento. Es lo contrario de lo que vendría siendo un máximo. Aquí podemos establecer entonces que si tenemos un mínimo, todo lo contrario de la definición de mínimo, pues vendría siendo un máximo, ¿no? Igual, geométricamente, creo que la definición es más intuitiva, en el cual pues vamos bajando por un lado de la función, llegamos al mínimo y entonces vamos creciendo por el otro lado. Bien, el ejemplo que vamos a manejar a continuación pues es este. Vamos a tomar entonces la función f de x igual a x cúbica más 3x cuadrada menos 4. Y lo que vamos a hacer es calcular primero calcular sus intervalos de crecimiento
y de crecimiento. Segundo, a partir de eso vamos a obtener los máximos y los mínimos. Y tercero, vamos a dibujar su gráfica. Eso es lo que vamos a hacer con este polinomio, para que pues podamos establecer cuáles son los lugares precisamente donde existen máximos, mínimos, y dibujar de una forma aproximada su gráfica, de hecho más exacta de como la hemos dibujado hasta el momento, porque nada más hemos utilizado algunas cuestiones de cruces con los ejes o de asíntotas utilizando por ejemplo los límites, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación es ya un ejercicio completo de todo lo que hemos visto en el curso. Nada más que no voy a utilizar como tal los límites para que no tengamos más complicaciones. Bien, entonces, a ver, vamos a calcular sus intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función. Entonces, para calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento, necesitamos obtener los valores del dominio donde la función, la derivada de la función es mayor a 0. Esto para analizar lo que sería el crecimiento de la función. Bien, pues entonces voy a derivar la función. Recordemos que la función que tenemos es x cúbica más 3x cuadrada menos 4. Entonces su derivada es la siguiente. F' de x es 3, derivada de x cúbica, pues 3x cuadrada. Derivada de 3x cuadrada, pues es 6x. Y derivada de menos 4, pues es 0 por ser una constante. Entonces, aquí tenemos 3x cuadrada más 6x tendría que ser mayor a 0 porque estamos analizando los intervalos de esta función donde crece. Pues vamos a factorizar. Si ustedes observan, pues podemos factorizar hasta un 3. Puedo factorizar x y puedo factorizar 3. Entonces nos quedaría 3x por x nos devuelve el 3x cuadrada. Y 3x más 2 pues nos devuelve el 6x. Y ya tenemos los dos factores que utilizamos usualmente para resolver este tipo de desigualdades. Entonces, aquí tendríamos dos casos. Si el producto de estos dos factores es mayor a 0, pues caso 1, 3x mayor a 0 y x más 2 mayor a 0. Caso 2, 3x menor a 0 y x más 2 menor a 0. Esos son los dos casos que vamos a analizar para la desigualdad. Y entonces, al resolver esta desigualdad, pues vamos a encontrar cuáles son los intervalos en los cuales esta función crece. Solamente los que tomamos en cuenta para que la función crezca. Recordando que una vez que analicemos el dominio, pues los intervalos que no aparezcan significa que en esos lugares la función decrece. Bien, pues a ver, vamos a hacer las desigualdades. El primer caso, 3x mayor a 0, intersección x más 2 mayor a 0. Resolvemos la desigualdad. Esta pues nada más dividimos entre 3, pues para que nos quede x mayor que 0. Y esta restamos a ambos lados 2, para que nos quede esta solución.
Pintemos los intervalos, pues. Los números trascendentes que aparecen en la desigualdad son -2 y 0. Entonces, a ver, si x es mayor a 0, pues abre para la derecha. Si x es mayor a -2, también abre para la derecha. ¿Y dónde es la intersección? De 0 en adelante. Bueno, a ver, hagamos lo mismo con el otro intervalo. Bueno, con el otro caso. Entonces, 3x menor a 0 y x menor a 0. Entonces, nos quedaría, al resolver la desigualdad, dividir entre 3. A ambos lados de la desigualdad nos queda x menor que 0. Y al restar a ambos lados 2, pues nos queda x menor a -2. Pintamos los intervalos. Tenemos los mismos valores trascendentes de la desigualdad. Y x menor a 0, pues va a abrir a la izquierda. X menor a -2 también abre a la izquierda. Y entonces el intervalo solución de este caso vendría siendo desde menos infinito a -2. Bien, eso quiere decir que de menos infinito a -2 la función crece. Y de 0 en adelante también crece. Ahora, recordemos cuál es la función. La función original es esta. Es la función polinómica x cúbica más 3x cuadrada menos 4. Esta función polinómica, ¿cuál es su dominio? Todos los reales, vale. Entonces, el dominio, más lo voy a hacer un poco más pequeño para que me alcance. El dominio de la función f, pues son todos los reales. Está definida en toda la recta real. Ahora, ¿de dónde a dónde crece la función? Bueno, tengo los números trascendentes que es -2 y 0. Los intervalos donde crece la función es aquí y es acá. Entonces, aquí crece y aquí también crece. Bien, pero como la función está definida en todos los reales, toda la recta real, pues eso quiere decir que el intervalo que nos hace falta rellenar en el dominio es donde la función decrece. Bien, pues con esto ya estamos estableciendo cuáles son los lugares de esta función donde crece y donde decrece. Entonces, la función crece hacia los extremos de la recta, hacia infinito y desde menos infinito. Y en el medio, entre -2 y 0, la función decrece. Con esto ya tenemos información suficiente, solo con la primera derivada, para determinar dónde hay un máximo y dónde hay un mínimo. A ver, en el punto -2, en el valor de x menos 2, la derivada va a ser 0. Porque pasa de derivada positiva en la sección que crece a derivada negativa en la función donde decrece. Entonces, ahí hay un 0. La derivada en -2 es 0. La derivada evaluada en 0, pues también va a ser 0. Porque pasa de derivada negativa en la sección donde decrece a derivada positiva donde la función crece. Entonces, con base en esto, a ver, díganme, -2, ¿qué sería? Si por la derecha por la izquierda crece y por la derecha decrece.
Este sería un máximo, porque recordemos que los máximos los tenemos cuando la función crece, llega al máximo y después decrece. En el otro caso, pues tendríamos un mínimo, porque la función decrece, llega al mínimo y después vuelve a crecer, ¿no? La función haría más o menos algo así. Crece, decrece y vuelve a crecer. Si tomo en cuenta que por aquí está el eje de las X, pues aquí estaría en 0 y aquí estaría en menos 2. Bien, con esta información ya tenemos suficiente para poder más o menos comenzar a dibujar la gráfica de la función. Nos hacen falta los cruces con el eje X y calcular los límites a infinito y a menos infinito, pero pues por ser una función polinómica, sabemos que el límite infinito de esta función se va a ir a infinito y el límite de la función cuando x se aproxima a menos infinito, pues esta función se va a ir a menos infinito. A ver, ahí estoy en GeoGebra, voy a borrar esta función. Y vamos a poner los lugares donde hay máximo y mínimo en la función. Entonces, voy a poner el punto M. M y que le voy a poner... bueno, el punto E, de punto estable o punto extremo. El punto E y como subíndice máximo. Ah, pero antes... voy a poner la función, pero antes de poner la función, para que no vean la gráfica, nada más voy a dejar la vista algebraica. A ver, entonces, la función que estamos trabajando en este momento es el polinomio x cúbica más 3x cuadrada menos 4. Ese es el polinomio que estamos trabajando en este momento. Ahora sí, voy a activar la vista gráfica, para que no vean el polinomio. Bien, tenemos el punto estable, el punto extremo que es máximo. ¿En qué lugar de x, en qué valor de x tenemos el máximo? En menos 2, en x menos 2. Para encontrar el valor de la función en el máximo, pues evaluamos esa misma función, f, que es la que estamos estudiando, en el valor de menos 2. Bueno, ahí es donde se encontraría el punto máximo. Ahora, voy a poner el punto extremo mínimo. El mínimo se encontraba en el valor de x igual a 0. Entonces, f de 0, pues ahí tendríamos el mínimo. Ustedes observen que en la ubicación que tenemos aquí del punto extremo máximo y el punto extremo mínimo, pues efectivamente es coherente con lo que encontramos acá en la pizarra. En la pizarra dijimos, entre x igual a menos 2 y x igual a 0, la función decrece. Y lo que tenemos aquí en GeoGebra, pues es exactamente eso. Tengo el máximo que se encuentra en el punto menos 2, 0. Y tengo el mínimo que se encuentra en el punto 0, menos 4. Entonces, desde menos 2 hasta 0, pues forzosamente la función tiene que decrecer porque va en el sentido de negativo del eje de las y, del eje y. Conforme avanza x hacia la derecha, pues resulta que la función va cayendo a la parte negativa del eje y. Bueno, pues entonces efectivamente eso es coherente con el análisis que acabamos de realizar. Ahora, lo que vamos a hacer, pues es encontrar cuáles son los cruces con los ejes coordenados.
para que podamos dibujar de una forma más precisa la gráfica del polinomio. Entonces, de lo que vendría siendo los incisos, pues tenemos que el inciso A, que es calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ya lo tenemos, que vendrían siendo estos. Crece de menos infinito a menos 2, decrece de menos 2 a 0 y crece de 0 a infinito. Los máximos y mínimos. De acuerdo a este análisis, también ya lo tenemos. En menos 2 hay un máximo y en 0 hay un mínimo. Entonces, aquí nada más les voy a poner que este es el inciso B. Y el de dibujar la gráfica, pues ya dibujamos dos de los puntos de la función. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es dibujar el resto de la gráfica para que podamos establecerlo directamente como cómo se encuentra la gráfica de esta función. Sus cruces con los ejes y pues ya con los máximos y mínimos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pues con eso serían los datos suficientes. A ver, entonces, tengo lo siguiente. ¿Cómo calculamos los cruces con el eje Y? Entonces, evaluamos la función, la original, no la derivada en este caso. La función original la evaluamos en 0. ¿Y cuánto nos va a dar? Menos 4, ¿no? Que precisamente vendría siendo el mínimo. Cuando evalúan esta función en 0, nos da menos 4 y es precisamente el lugar del mínimo, que ya lo habíamos establecido, ¿no? Bien, entonces el cruce con Y es en el punto 0 menos 4. Cruces con X. Bueno, es más, aquí es nada más cruce con Y porque solamente lo puedo cruzar una vez. ¿Cómo obtenemos el cruce con X? Exactamente, hay que factorizar el polinomio. Entonces, a ver, lo escribo aquí de nuevo. X cúbica más 3x cuadrada menos 4. Y entonces, pues aquí aplican lo que han visto en álgebra para obtener las raíces, los factores lineales de los polinomios. A ver, díganme, ¿encontraron los factores del polinomio? ¿Cuáles son? Ajá. También es x más 2. Esos son los factores del polinomio. X más 2, x más 2 y x menos 1. Y ahora les explico qué tiene que ver con que la raíz se repita y el máximo o el mínimo, porque también puede ser en el mínimo respecto del polinomio, ¿sí? Bueno, entonces, pues ya tenemos los cruces. Los cruces con el eje X de este polinomio serían en X igual a menos 2 y X igual a 1. Solo habría dos cruces. De hecho, ustedes observan que aquí
en x igual a menos 2, pues es el lugar donde encontramos el mínimo de nuestra función. Voy a pasarme a GeoGebra para colocar esas raíces. Entonces voy a poner lo que serían los cruces con el eje X. De hecho ya tenemos unos, como les comenté en la pizarra, pues el máximo es un cruce con el eje X. De hecho ahí lo pueden ver. Las raíces de los polinomios pues las podemos ver en los cruces con el eje X, las raíces reales. El otro punto del polinomio, le voy a poner R, donde la gráfica cruza al eje de las X, es en 1 y f de 1. Pues ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hace la gráfica del polinomio? Bueno, la gráfica del polinomio desde menos infinito va creciendo. Llega aquí al punto máximo, que es el cruce también con el eje de las X. Y a partir de aquí comienza a decrecer. Llega al mínimo. La función vuelve a crecer hasta llegar aquí al punto R, que es donde cruza el eje X, y entonces la función atraviesa el eje X y sigue creciendo, que es el análisis que acabamos de observar, ¿no? Entonces, ahora sí les pongo la función para ver qué es lo que está haciendo y vean cómo efectivamente la gráfica del polinomio se ajusta a lo que acabamos de comentar y lo que acabamos de analizar. Una cosa importante de esto es, aquí tenemos el máximo. Y pues resulta que el máximo es una raíz. Bueno, cuando el máximo o el mínimo son raíces de un polinomio, pues resulta que la gráfica, hagan de cuenta como que rebota en el eje. Entonces, por ejemplo, aquí tienen un máximo. Pues resulta que este máximo lo que está haciendo es rebotar sobre el eje de las en el eje de las X, pues resulta que es una raíz y un máximo precisamente. Este comportamiento de la gráfica solamente se ve cuando se juntan esas dos características, que un punto estable, ya sea máximo o mínimo, es raíz del polinomio. Eso quiere decir que la gráfica rebota, por decirlo de alguna forma, en el eje de las X. Vean qué es lo que sucede si la gráfica del polinomio se las cambio a esta. Bueno, aquí resulta que una raíz del polinomio es un mínimo. Y eso quiere decir que aquí la gráfica pues está, como les digo, rebotando sobre el eje de las X. Bien, ahora, una característica ya puramente algebraica de las raíces quiere decir que cuando una raíz del polinomio es un máximo, aparte de que la gráfica se ve como rebota en el eje de las X, quiere decir que aparece un número par de veces. ¿A qué me refiero? Voy a poner el polinomio original, que es x más 2 por x más 2 por x menos 1. Esta es la función original. Entonces, vean cómo aquí x más 2 es raíz y aparece dos veces en el polinomio. Eso quiere decir que ese punto es el máximo y por eso, o bueno, un punto estable, ya sea máximo o mínimo, dependiendo de cómo tengamos al polinomio. Pero eso quiere decir que la gráfica rebota en el eje de las X. En el caso de la función modificada, tengo x menos 0 es una raíz, x menos 0 es otra raíz, y x más 3 es la tercera raíz. Entonces, vean aquí que x igual a 0 es una raíz que aparece un número par de veces, que aparece 2. Entonces, por eso es que se ve que aquí en el mínimo rebota sobre el eje de las X. Es un comportamiento muy interesante que tiene que ver con el enlace de lo que estamos viendo de máximos mínimos y lo que serían las raíces de los polinomios, ¿sí? Entonces,
Si su polinomio tiene raíces repetidas, como le llaman, raíces repetidas, en un número par de veces, es decir, aparece 2, 4, 6, 8 veces, pues eso quiere decir que ahí se encuentra un punto estable, ya sea un máximo o un mínimo. Y eso lo vemos reflejado en la gráfica como un rebote sobre el eje de las X. Bueno, pues aquí tienen un enlace entre las dos asignaturas de matemáticas que llevan este semestre. Existen muchos otros que pues por el tiempo creo que no nos va a dar forma de analizarlos. Entonces, les voy a borrar la pizarra. A ver, lo que hemos visto hasta el momento es lo que le llamamos el criterio de primera derivada para los puntos extremos. Bien, a ver, formalmente, en x igual a A, va a haber un punto extremo de una función f de x, siempre y cuando la derivada de f de a, la derivada de f de x evaluada en a, nos devuelva 0. Bueno, ahora, si la derivada es menor a 0 antes de x igual a, eso quiere decir que en ese valor hay un mínimo. Entonces, formalmente, todo lo que acabamos de comentar lo estamos estableciendo aquí. Yo tengo un valor de x igual a a. Vamos a decir que ese valor es un punto extremo de f de x. Primero, si la derivada evaluada en ese punto nos devuelve 0. Segundo, si evaluamos la derivada antes de a, en todos sus valores antes de a, y nos devuelve que es negativa, eso quiere decir que antes de a la función va decreciendo y por lo tanto hay un mínimo en x igual a a. Ahora, si esta derivada es mayor a 0 antes de x igual a a, pues eso quiere decir que la función va creciendo antes de llegar a ese valor. Y como lo comentamos hace un rato, pues resulta que en el valor x igual a, en este caso habría un máximo. Y ahora, hay que considerar también lo siguiente. Voy a tomar en cuenta que en x igual a está definida la función f de x.
En otras palabras, A pertenece al dominio de la función. Bueno. Pero resulta que f' de A no existe. Es decir, en el valor donde estamos estudiando si existe un extremo máximo o mínimo que vendría siendo A, resulta que no lo puedo evaluar con la derivada, pues entonces ahí no puedo definir tal cual si existe un punto máximo o un punto mínimo. Por lo tanto, debo recurrir a lo que vendría siendo los intervalos donde la función crece o donde la función decrece. Bien, la razón es porque en cierta forma los lugares donde la derivada no existe, es posible que si el dominio de la función está definida en ese lugar donde la derivada no existe, pues también haya algún punto estable. De hecho, puede haber un punto estable o puede haber un punto de los que conoceremos el día de mañana como punto de inflexión. Recordarán que vimos una función en derivabilidad que era esta, ¿no? Donde decíamos que en el lugar aquí donde está el pico, en x igual a 0, porque aquí esta función era f de x igual a la raíz cúbica de x cuadrada. Lo que teníamos ahí, pues es un punto donde no existe la derivada. Vimos que ese punto no es derivable, a pesar de que la función es continua. Sin embargo, analizando con lo que ya sabemos de la variación de las funciones del crecimiento y del decrecimiento, pues resulta que ese punto lo podemos caracterizar como un mínimo, porque si tomo un entorno, por ejemplo aquí, pues resulta que ese punto que se encuentra en x igual a 0 de esta función f de x es el punto más bajo de todos sus vecinos en ese entorno. Pues entonces hay que tomar en consideración que incluso en lugares donde no está definida la derivada, pueden existir puntos extremos. En este caso, no podemos acudir directamente a evaluar la derivada igual a 0 para determinar si se trata o no de un punto extremo. Lo que sí podemos hacer es evaluar en qué momentos en esta función la derivada es mayor a 0 o es menor a 0, y entonces con eso, con los intervalos de crecimiento y decrecimiento, catalogar qué es lo que sucede con la función, porque recordemos que siempre después, o mejor dicho, el punto de transición entre un crecimiento o decrecimiento o viceversa, debe ser un punto extremo, siempre. Siempre y cuando pues ese lugar esté definido en la función original. No importa si está o no definido en la derivada, pero en la función original sí debe estarlo, ¿sí? Entonces, hay que tomar en consideración esta parte extensiva del criterio. En los lugares donde no existe la derivada, pero sí existe la función, entonces ahí puede existir un punto extremo. Y lo vamos a analizar mediante los intervalos donde la función crece o la función decrece, ¿sí?